Bien, amigos, y ahora en Pymes en la Red vamos a hablar de un tema que interesa mucho a la economía en general, pero por supuesto también a nuestras queridas pymes. Vamos a hablar con Cristian Girard, es director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, ARBA. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos entendido que tu agencia hace mucho hincapié en la cuestión de las pymes. De hecho, han trabajado en aliviarles un poco la carga y demás, pero ¿querés contarnos un poco qué lugar ocupan las pymes en lo que es ARBA? Y después vamos a ir hacia las distintas medidas que han tomado ustedes. Sí, mira, desde el momento inicial, cuando asumimos la gestión, obviamente alineados con los objetivos del gobierno de la provincia, teníamos el gran desafío y la tarea de revertir la presión y la asfixia financiera que regían los regímenes de recaudación de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires, que fue una manera que encontró la gestión anterior de amortiguar la pérdida de recursos que implicaba la firma del consenso fiscal, y además la pérdida de recursos por la crisis económica en la que estaba inmersa la economía. La verdad es que lo que nosotros nos encontramos fue un sinnúmero incontable de pymes que tras la caída de las ventas y el aumento de los costos tenían embargos, juicios, reclamos de ARBA precisamente por esto de aumentar la presión, sobre todo por estos sectores productivos y de ingresos medios y bajos. La verdad que era para nosotros un gran desafío cortar la sangría, pues la verdad es que la cantidad de empresas que cerraron con la crisis que arrancó en 2018, pero que ya venían transitando zona turbulenta con los tarifazos y el ajuste de los salarios y el achicamiento del mercado interno, la devaluación de 2018 terminó de tirar por tierra con la suba de la tasa de interés y todo el descalabro financiero que eso generó. Terminó dándole el tiro de gracia a la propia administración tributaria de la provincia de Buenos Aires a muchísimas pymes. Nosotros teníamos el desafío entonces de, en línea con los objetivos del gobierno de la provincia, de cortar la sangría con una ley de emergencia a pyme y una moratoria, administrar los regímenes de recaudación de forma tal que se revirtiera esa lógica y que empezáramos nosotros a facilitar y simplificar la operatoria de las pymes, buscando los recursos en los sectores de más alta facturación o bien en los impuestos patrimoniales en los sectores de alto poder adquisitivo y de alta capacidad contributiva. La verdad que para nosotros en ese sentido, yendo en concreto a la pregunta, es central lo que ocurre con las pymes, porque buena parte de los empleos que se generan en la economía bonaerense son generados por pymes, y porque nosotros apostamos a una reconstrucción del tejido productivo y ahí el rol de las pymes va a ser fundamental. Así que tenemos un compromiso muy fuerte con seguir mejorando la administración tributaria, simplificando y aliviando la carga en este tipo de empresas. ¿Qué planes específicos hubo? ¿Hubo una moratoria? ¿Se está pensando en algo más? Sí, lo primero fue la moratoria, que incluía una quita de parte de la deuda generada en los años anteriores. Hubo un plan de pagos específico en el marco de la crisis de COVID y nosotros, además de eso, redujimos al mínimo las alícuotas de retenciones en CIRCRED, que son las retenciones bancarias, y en el régimen de tarjetas, siempre que no hubiera indicios de evasión, para todos aquellos contribuyentes que hubieran facturado menos de 1 millón de pesos en 2019, están en el mínimo, y mes a mes, desde que arrancó la pandemia, venimos trabajando en una lógica de definición de esos padrones de alícuotas que baje la carga en aquellas pymes que muestran buen cumplimiento tributario, y tratamos de esa manera de aliviar financieramente un poco la gestión del capital de trabajo de las pymes. Además, ahora reglamentamos la semana pasada, a principios de esta semana salió el boletín oficial, reglamentamos el decreto del gobernador que exime de ingresos brutos
por el 50% a aquellas pymes que hayan tenido caída de las ventas en el marco de la crisis del COVID. Con lo cual también eso termina, más allá de lo financiero, es un alivio tributario porque implica una reducción de impuestos para un universo de pymes que se desempeñan 206 actividades en el peor momento de la crisis. Así que la verdad es que sobre la crisis heredada vino el COVID y eso nos agrandó el desafío. Yo creo que estamos dando buenas respuestas, me parece que estamos llevando soluciones. Creamos un sistema único de compensación para utilizar los saldos a favor acumulados que puedan ser usados por las pymes para pagar otras obligaciones tributarias. Aumentamos el monto para devolución de saldos a favor a través de la web de manera automática en un 50%, de 200 a 300 mil pesos. Aumentamos el monto para ser agentes, con lo cual lo pasamos de 40 a 110 millones de pesos. Eso redujo mucho la cantidad de agentes que hay en la economía y eso también impacta en menores retenciones. La verdad es que yo creo que hicimos un buen trabajo, si uno lo mira desde el punto de vista de cómo está una pyme hoy, impositivamente en la provincia de Buenos Aires y cómo estaba hace un año y medio. La verdad creo que hicimos un buen trabajo, obviamente que falta mucho por hacer todavía, pero siempre con esa lógica, ¿no? Con la lógica de volcar el sistema no a la recaudación fácil, pescando con el medio mundo entre las micro y las pequeñas y medianas empresas, sino ganando progresividad con mejores controles y mayor fiscalización en los sectores de alto poder adquisitivo, que me parece que eso es un poco la lógica que queremos imprimir a la gestión. Cristian, y para la pospandemia o para cuando pase la emergencia, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con los embargos? ¿Se va a volver a las ejecuciones? ¿Va a haber un programa especial? Más allá de las deudas, que imagino que habrá un plan de cuotas o algo así para pagarlas las que se están posponiendo por la pandemia, ¿no? Sí, mira, los embargos estuvieron suspendidos durante todo 2020. Ahora estamos en conversaciones y trabajando conjuntamente con el ministro de Producción, con Augusto Costa, empezando a pensar un poco el 2021, a ver en materia impositiva cómo podemos nosotros alinearnos con los objetivos que tiene el Ministerio de Producción y estamos pensando en el punto final de la pandemia, digamos, ¿no? que ya está empezando a terminar la pandemia con la campaña de vacunación, pero que todavía no está definitivamente atrás. Y si bien muchas cosas llegaron para quedarse, como pueden ser los protocolos de seguridad para el funcionamiento de ciertas actividades, hasta que no esté vacunado el 100% de la población, o al menos hasta que no esté vacunado el número necesario para generar la inmunidad de rebaño, las medidas de seguridad llegaron para quedarse. Me parece que todo el año va a ser un año con medidas de distanciamiento y de cuidado, pero nosotros creemos que la economía ya esperamos a entrar ya está transitando un sendero de recuperación y va a entrar en un sendero de crecimiento, y entonces llegará el momento en que, digamos, terminó la pandemia y estamos en la nueva normalidad, digamos, ¿no? Que es una nueva normalidad o una pospandemia que nosotros ya venimos construyendo. Es una pospandemia donde las pymes son el motor del crecimiento, el motor de creación de empleo, y donde la administración tributaria no va a estar presionando, sino al contrario, ayudando y tratando de generar oportunidades y alivianando el capital de trabajo para que se pueda relanzar el ciclo de crecimiento. Pero tenemos que definirlo. Estamos, como te decía, trabajando con el ministro de Producción, empezando a definir cómo va a ser ese final de la pandemia y qué propuestas vamos a tener de cara a los sectores pymes y a los sectores productivos. Probablemente en los próximos meses tendremos ya definiciones, pero seguramente que va a haber alguna novedad. Cristian, y bueno, algo se vio ya con el operativo verano y demás, pero ¿cuál es la idea? ¿Es poner el foco en grandes contribuyentes o gente de mayor poder adquisitivo? ¿Querés contarnos un poco qué van a hacer ahí y cuál es el grado de morosidad en ese segmento? Sí, mira, con esto yo creo que hay un consenso entre todos y todas, que es que la evasión fiscal es mala, digamos, ¿no? Porque genera una injusticia muy clara entre los que pagan y los que no. Entonces, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, la evasión es mala, digamos. Lo que nos distingue quizás
a un espacio político de otro, si querés, o a un proyecto político de otro, es cómo atacamos la informalidad, por dónde empezamos, porque yo estando al frente de ARBA te digo, tenemos recursos limitados, no tenemos un presupuesto ilimitado, tenemos un recurso limitado y tenemos que decidir cómo usarlo. Nosotros ahí en concreto tenemos una definición de prioridades muy clara que tiene que ver con el espíritu del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es vamos a empezar por los que más tienen. Eso no quiere decir que no vamos a llegar a todos. Nuestro objetivo es formalizar o blanquear la mayor cantidad posible de actividades económicas que hoy se están desarrollando fuera de lo formal, digamos. Eso es un objetivo irrenunciable. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Es un camino. Ese camino empieza para nosotros por los que más tienen, porque es más injusto que quien tiene más no pague los impuestos que quien tiene menos no pague los impuestos, aunque sea injusto que los dos no paguen. Entonces, como es una cuestión de graduación, nosotros claramente estamos enfocándonos en esos sectores que tienen capacidad económica, que tienen capacidad financiera y que tienen recursos culturales también. Digo, no es lo mismo cuando le llega una carta de documento al dueño de un yate que si le llega a alguien que se abrió un comercio en la puerta, en el garaje de su casa, la reacción no es la misma, el miedo que genera no es el mismo. No es lo mismo presionar a una pyme que tiene 4 empleados con una gestión de cobranzas y un juicio que hacerlo con una empresa que tiene 50 empleados, o que tratar de cobrarle a alguien que tiene una mansión sin declarar, un yate sin declarar, o que no paga el impuesto, porque esa persona tiene recursos, tiene un contador, un abogado, especula, tiene una estrategia en relación a la gestión de cobro. La verdad es que no es lo mismo. Entonces nosotros no podemos cargar el peso del Estado empezando por los más débiles. Me parece que lo que tenemos que hacer es trabajar con mucha fuerza entre los sectores que mayor capacidad contributiva tienen para que cumplan con las obligaciones tributarias y lógicamente que a los sectores que trabajan en informalidad de baja productividad y bajos ingresos también tenemos que lograr formalizarlo, pero ahí me parece que la tarea es más cultural. Me parece que tenemos que simplificar, reducir las cargas y ayudar a que esos sectores entren en la formalidad, porque después pasa lo que pasó con el ATP, que cuando el Estado quiere llegar con alguna ayuda, porque el contexto lo amerita, ni siquiera los estamos viendo. Entonces, me parece que está claro que necesitamos verlos a todos, ver a todos los empresarios, ver a todas las empresas, para poder llegar incluso a los que más necesitan la ayuda del Estado en momentos críticos, pero es cierto que no podemos hacerlo con una política que los asfixie. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo graduamos la administración tributaria y la estructura tributaria para que no sea asfixiante para una empresa que está empezando o que quiere crecer el pago de los impuestos, y la manera de lograr eso es redistribuir las cargas tributarias de forma tal que sea progresivo como se pagan los impuestos. Por eso es importante empezar por los que más tienen, y es lo que estamos haciendo, y es la línea que vamos a profundizar este año, con mucha tecnología, con innovación, con inteligencia fiscal, con cruces de información con AFIP, fundamentalmente, con, como vos decías, fiscalización a través de imágenes satelitales. Detectamos este año 800.000 metros cuadrados construidos sin declarar en barrios cerrados, 3.000 embarcaciones deportivas sin declarar. Bueno, hay un trabajo que estamos haciendo que tiene que ver con eso, ¿no? Con ir a buscar esos recursos que se fugaron y que después también terminan redundando incluso en un beneficio para la Administración Tributaria Nacional, porque eso impacta en bienes personales y, bueno, aumenta la justicia de toda la estructura tributaria. Ese es un poco el objetivo que tenemos. Bien, Cristian, bueno, muy claro. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Un abrazo grande. Por favor, muchas gracias a ustedes. Fue Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA.